Muy buenos días, estamos con el profesor Víctor Baltodano Azabache, el docente de la Universidad Nacional de Trujillo, filósofo, y ha tenido intercambios y reflexiones con reconocidos filósofos a nivel internacional, entre los cuales destaca Mario Bunge, filósofo argentino que enseña en la Universidad de Canadá. También tenemos a Jorge Secada, también importantes reflexiones con él, que es un docente de la Universidad de Nueva York. Y también, por supuesto, Luis Espinosa, en la Universidad de Francia, y a nivel latinoamericano con los filósofos Enrique Dussel y Francisco Miro Quesada. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar presente para esta entrevista. Doctor, en primer lugar, nosotros queríamos conocer cómo podríamos, o cómo se define desde su concepción filosófica y su perfil de educador, el tema del hombre. Bien, yo prefiero utilizar una categoría mucho más completa, que es la de el ser humano. Entonces, en ello quiero señalar que el ser humano es un ser de conformación y de desarrollo humano de sus dimensiones de acción, afección, volición e intelección, que lleva precisamente a que él configure su personalidad y su proyecto de vida como ser humano en la perspectiva de la interacción con el conjunto de los miembros de una sociedad. Doctor, el ser humano o el hombre, como se categoriza, vive dentro de una sociedad. ¿Cómo es la relación entre el hombre y la sociedad desde su concepción? Ya. En este caso, primero deberíamos precisar un poco lo que pasa con la sociedad. La idea de sociedad va a darse como una ampliación de lo que tiene que ver con la concepción del ser humano. Y entonces allí tenemos que señalar de que la sociedad es la forma y proceso de interacción de los seres humanos en este proceso de conformación y de desarrollo humano en todas sus dimensiones, con la particularidad de concreciones en el sentido de la acción de producción de bienes para la subsistencia, de conformación de instituciones de convivencia social y de modelos culturales que llevan hacia la creación y al desarrollo precisamente de la sociedad. Además, debiéramos entender de que esta conformación del hombre en la sociedad va a darse como el proceso que gradualmente lleva a que se lleguen a niveles de desarrollo tecnológico, de niveles de desarrollo científico, niveles de desarrollo de civilización, de ciudadanía y de modelización de todas las existencias que le corresponden a una sociedad. Por eso es que el abordar el tema del ser humano y de la sociedad es abordar el tema central, punto de partida de cualquier proyecto de sistematización en relación a la vida social. Doctor, otro concepto bien importante es la educación. ¿Cómo se define la educación como base para la construcción de un diseño curricular? Bien, para conceptuar la educación, lo primero que tenemos que hacer es acudir a sistematizar los conceptos que en el propio proceso de la conformación y el desarrollo histórico del hombre, de los seres humanos y de los pueblos se ha venido dando. En ese sentido encontramos que desde la vieja Grecia, en la paideia, se da el proceso de la conformación de estas cualidades de los seres humanos como una reproducción de los procesos productivos, políticos y culturales de la sociedad, pero que en el caso de la educación se da como un proceso en dos caminos, un proceso espontáneo,
un proceso institucional. Entonces, el proceso de la educación institucional, que es el que la universidad tiene responsabilidad, y todas las instituciones de la educación de cada país, tiene que ser un proceso planificado. Por consiguiente, lleva a que se haga la selección de los logros más destacados de la sociedad, y además de una sintetización de esos logros más destacados de la sociedad, para que puedan ser tenidos de base y puedan ser los elementos que secuencien a un mayor desarrollo, para que pueda lograrse que el ser humano también esté en la posibilidad de generar este nuevo desarrollo social y permita la satisfacción de las necesidades y a nivel de calidad técnica y científica de toda nuestra población. Doctor, usted muy bien ha definido el concepto de hombre, sociedad y educación. Estos tres elementos tienen mucho que ver con el diseño curricular universitario. ¿De qué manera estos elementos pueden aportar a su evaluación y planificación? Bien, esto lleva a que entremos a una particularización de los procesos que hemos señalado acerca del ser humano, acerca de la sociedad y acerca de la educación. Esta particularización es entrar al proceso mismo interno de cómo hacer la educación. Y este proceso interno tiene que ser, como ya decíamos, planificado, reproduciendo selectivamente los procesos anteriores. Pero esta reproducción selectiva tiene que darse con experiencias de conformación y desarrollo humano a través de una programación, la misma que tiene que tener efectivamente grados de desarrollo, niveles de desarrollo que vayan desde los procesos más simples de la producción en un pueblo a los procesos más complejos, de la organización ciudadana y de instituciones a procesos de convivencia cada vez más ampliados, y de la modelización de las experiencias más mínimas como los hábitos y las costumbres en un proceso de proyección hacia que este ser humano sea un ser mucho más capaz, mucho más hábil y de mucha más creación para el desarrollo de este pueblo, en este caso de nuestro pueblo y de la sociedad peruana. Doctor, la filosofía es una forma de vida. ¿Qué tan importante es que los docentes de esta Universidad Nacional de Trujillo adopten una posición filosófica de tal manera que se pueda desarrollar una concepción curricular y de educación acá en nuestra Casa Superior de Estudios? En primer lugar, es categórico de que para entrar a procesos creativos, y caso específico lo podemos encontrar en los científicos creadores desde la vieja Grecia, creadores de la razón, la ciencia y la filosofía, que tuvieron que precisamente tener un bagaje, un nivel cultural amplio que les permitiera tener una comprensión filosófica de los procesos de la vida de los seres humanos y de los pueblos. En ese sentido, ellos sistematizaron los conocimientos llegando a los niveles de generalización máximos, precisamente primero desde lo de la vida cotidiana, luego de los niveles de sistematización científica y tecnológica, y con ello se pasó a el proceso de desarrollo de cada uno de sus pueblos en una dimensión que lleva a la creación, que lleva a la invención. No puede haber un creador, no puede haber un inventor si no tiene una base filosófica. Pero esta base filosófica no la vamos nosotros a plantear como de un solo lado, sino esta base filosófica, como ya lo decíamos en el inicio de esta última parte, es de la sistematización de los propios procesos de la vida diaria de los seres humanos, de los propios procesos de la vida productiva de los pueblos y de los propios procesos de la organización social y de la modelización cultural
que se da en cada pueblo. En ese sentido, entonces, la filosofía, que va a llegar a generalizaciones con conceptos máximos que al mismo tiempo van a ser ordenadores para la continuidad y para el perfeccionamiento y para la mayor calidad de la vida buena de los hombres, es lo central, sin buscar una tendencia o sectarizarse en un dogmatismo de una sola orientación. El sistematizador curricular tiene que hacer ese proceso de hacer la selección de lo más logrado y de las relaciones y las generalizaciones máximas de esto más logrado para poder plasmarlo en una programación de nuevas experiencias, de conformación y de desarrollo humano que esté hacia el camino del desarrollo del país para cumplir las responsabilidades universitarias con responsabilidad social. Doctor, usted tiene libros muy interesantes referidos a la educación y a la filosofía. ¿Qué otros libros o base bibliográfica nos recomendaría usted para seguir en este camino de el proceso de desarrollo en nuestra Casa Superior de Estudios? Bueno, yo lo que puedo decir, incluso con todas las disculpas, pero con sinceridad y con honestidad, de que haber llegado a estos planteamientos es haber corrido con los autores creadores más importantes en la ciencia, en la técnica, en la educación, en la cultura, de tal modo que alguna obra que esté en esta perspectiva es un poco difícil encontrar, pero yo puedo señalar, sin embargo, algunos que son muy importantes. Tendría que señalar la Paideia de Werner Jaeger, en donde allí están las primeras sistematizaciones del concepto de educación. Del mismo modo, podría, así grosso modo, señalar la sociología de la educación de Emil Durkheim. Hay obras que han entrado a cuestionamientos muy importantes, por ejemplo, la educación como dominación cultural de Carnot. También estas son obras que estimulan la invención y la reprogramación de los procesos educativos. Yo particularmente tengo el trabajo de educación hacia el siglo XXI, el trabajo de la Escuela Dependiente del Trabajo en el Perú, las lecciones de filosofía contemporánea, mis libros de filosofía de las ciencias para la creación de conocimientos y el libro de filosofía conformacional. Tengo dos pequeños libros también que ya los he terminado. Uno es Educación y Cultura y el otro es Ciencia y Desarrollo Nacional. Y estoy terminando una nueva obra que tiene como título Educación y Desarrollo Humano. Y entonces eso es en todo caso lo que yo podría ahorita anunciar y sugerir a los colegas docentes para que pudiéramos ser en nuestra universidad mucho más eficaces, mucho más eficientes con nuestro proceso de educación universitaria. Muy bien, profesor, interesantes reflexiones. Ha sido el profesor Víctor Baltodano Azabache, filósofo y docente de la Universidad Nacional de Trujillo.